Continuando con nuestros ejercicios de congruencia de triángulos, tenemos ahí caso número 2. Si dos segmentos se bisecan, los extremos serían congruentes. ¿Qué es bisecar? Bisecar es que se parten a la mitad, es decir, que este punto que observa aquí partió el segmento SQ a la mitad, igual que el segmento OR. OR lo partió por la mera mitad. Si están partidos a la mitad, PQ y PO son iguales, es decir, congruentes. PQ, PS serían congruentes. Lo fenomenal en una clase de demostración de congruencia es que mis estudiantes se acordaran este ángulo que está aquí y este que está aquí, cómo se llaman y por qué son congruentes. Eso sería lo más asombroso que podríamos esperar de los estudiantes de Ciencias y Humanidades o onceavo de Informática, que supieran por qué. Porque hay algunos temas que son básicos cuando hacemos estas temáticas. Todos los conceptos que hemos venido estudiando, que rectas paralelas, ángulos, triángulos, identidades, triángulos isósceles, triángulo rectángulo, triángulo equilátero. Sería lo mejor que nos pudiera pasar que supiéramos esos conceptos. ¿Cómo sabemos que un triángulo es equilátero? ¿Cómo sabemos que un triángulo es isósceles? ¿Cómo se llaman estos ángulos que están así en lados diferentes? La respuesta es: se llaman ángulos opuestos por el vértice. El ángulo SPO y el ángulo QPR. SPO y QPR. Este ángulo y este ángulo opuestos por el vértice, y todo ángulo opuesto por el vértice es igual al otro. Tenemos la primera observación: estos son iguales, estos son iguales, y ya sabemos que este lado es congruente con este y que este lado de acá es congruente con este de aquí. ¿Por qué congruente este y este? Porque lo partió por la mitad del punto. ¿Y este de acá por qué congruente? Porque hay un punto que los partió a la mitad. Bueno, pues ahora veamos por qué. ¿Por qué PS es congruente a PQ? ¿Por qué PS es congruente a PQ? Por definición de bisecar. Porque PO es congruente a PR, PO, PR, por la misma definición de bisecar. Porque este ángulo es congruente con este. ¿Será que alguien se me acuerda? ¿O ya se olvidó tan rápido? Son ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. A ver, con eso que nosotros tenemos ahí, ya tenemos 3 datos. Hablamos de un lado y de un ángulo. De un lado y de un ángulo. Lado, ángulo, aquí no hay ángulo, ¿no es este? Podría ser este. Sí, tiene que ser este, porque hemos hablado de un lado, un ángulo y un lado. Entonces, por el criterio LAL, nosotros concluimos que el triángulo RPQ es congruente al triángulo OPS, es decir, triángulo de la derecha es congruente al triángulo de la izquierda. Y la respuesta aparece a la 1, a la 2, a las 3. En un ejercicio de estos a ustedes se les puede solicitar digan si el lado RQ es congruente al lado SO, por ejemplo.
Ya en este momento ya nosotros podemos decir que sí son iguales. ¿Qué significa tener triángulos congruentes? Que tienen la misma medida sus lados y la misma medida sus ángulos. Podemos concluir que este ángulo tiene otro congruente, que es este. Este ángulo tiene otro congruente, que es este. Este lado tiene otro congruente, que es este de acá. Tener triángulos congruentes significa que sus ángulos y sus lados tienen las mismas medidas. Dados los ejemplos, hay un ejercicio asignado para usted. Como verá, en los ejemplos anteriores, nosotros hemos ido escribiendo alguna información y a la par se va justificando el porqué. Demostrar es que a la par de algo que digo que es verdad, yo digo por qué. Tengo que decir por qué y no es inventado. Tiene que ser con conocimiento que hay que ir explicando el porqué de cada cosa. Por ejemplo, ¿por qué esto es igual? Por definición de bisecar. ¿Por qué estos ángulos son iguales? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, aquí en su ejercicio que usted tiene, yo le estoy dando dos informaciones. Esta información se utiliza cuando se va escribiendo esto, se utiliza, solo que a esta información se le escribe información o la palabra datos. Por lo general yo lo hago escribiendo la palabra datos. Información que me dan ya en el ejercicio, yo la escribo de nuevo y solo le pongo datos. La información nueva la voy escribiendo de esta manera y le voy escribiendo a la par porque eso es verdad. Y al final tenemos que decir lo que nos piden. Al final decimos que los triángulos son iguales. Acá nos dicen que digamos que este triángulo y este triángulo son iguales. Vamos a ver cómo lo hacen ustedes.